Una sátira es una obra que ridiculiza los vicios y las malas acciones de la sociedad, de un grupo de personas o una persona específica con el fin de avergonzar o humillar y de ese modo crear conciencia para generar un cambio. Los viajes de Gulliver es una sátira que intenta exponer los vicios de la sociedad adulta en la que vivió Jonathan Swift para querer crear conciencia y cambio. No obstante, los viajes a mundos fantasiosos, con personas diminutas, gigantes, hechiceros, científicos excéntricos, humanos bestiales y caballos parlantes, terminaron siendo más apreciados por los jóvenes y los niños que gustosos lo agregaron al aún joven catálogo de obras de la Ligue. Jonathan Swift nació en Dublín, en Irlanda, en 1667. Tuvo una vida escolar tradicional enfocada en las humanísticas desde muy pequeño y no la desaprovechó, demostrando talento literario desde joven. Tras sus estudios, William Temple, un posible pariente y su tutor, lo apoyó para acomodarlo en los círculos sociales y políticos más privilegiados. Escribió varios libros y en 1709 estuvo en una posición política y social importante en Irlanda e Inglaterra. Swift utilizó la sátira en la mayor parte de su obra para exponer los vicios de sus contemporáneos, buscando mejorar la vida de los pobres de Irlanda, exponiendo e intentando extirpar sus problemas en lugar de esconderlos y verlos crecer. Aunque escribió más de 20 obras literarias entre ficticias y ensayísticas, es principalmente conocido por su novela Viajes a varios lugares del planeta, mejor conocida como Los viajes de Gulliver, en la que su protagonista, Lemuel Gulliver, viaja a varios reinos, cada uno tan variado en población, leyes y prioridades, aunque todos exponiendo los diferentes vicios en los que vivía Swift en Irlanda e Inglaterra y los que, lamentablemente, seguimos viendo en el presente en todas partes del mundo. Jonathan Swift falleció en 1745, lamentablemente víctima de demencia y vértigo. Lemuel Gulliver es un cirujano inglés que se embarca en una aventura para encontrar y observar culturas diferentes. En su primer viaje, una tormenta derriba su embarcación y su bote salvavidas, y él es el único que logra llegar a la orilla de una isla llamada Lilliput. Ahí es sometido violentamente por el pueblo liliputense, conformado por personas que miden poco más de 15 centímetros de altura. Finalmente, Gulliver hace amigos y accede a ayudarlos a cambio de su libertad. Descubre que los liliputenses tienen un reino enemigo, pues desacuerdan de qué lado se debe abrir un huevo, si del lado puntiagudo o de la base. Este desacuerdo había generado 6 rebeliones y miles de muertes. Gulliver logra capturar a los barcos del reino enemigo, pero se niega a destruirlos y mejor logra un acuerdo de paz con ellos. Esto no agrada mucho al rey liliputense, pero accede a honrar la tregua. Una noche, los aposentos de la reina se incendiaron y Gulliver, intentando ayudar, orina sobre las llamas apagando el incendio. Un día le informan que se ha condenado a sacarle los ojos y dejarlo morir de hambre, acusándolo de traición y de actos indecorosos. Gulliver decide abandonar este curioso reino. En el segundo viaje, que tomó solo 5 meses después de llegar a casa, termina naufragando en una isla completamente ocupada por gigantes llamada Brobdingnag. Llega a manos de un granjero y de su hija,
una linda niña a la que llama Glumdalclitch, que lo cuida y atiende. Mas su padre termina convirtiéndolo en un espectáculo que muestra por dinero hasta que llega la reina de los gigantes y lo compra por una alta suma. Gulliver tiene una experiencia mixta durante su estancia en el castillo. Por un lado lo alimentan y lo cuidan con todos los lujos imaginables, pero no lo ven como humano y está constantemente en peligro debido parte al enano de la corte que le tiene envidia y otras pericias en el castillo. Gulliver también habla con el rey sobre la política de Inglaterra y el rey simplemente lo menosprecia, diciendo lo tonta que es toda su tierra natal. Finalmente, tras 2 años de vivir en Brobdingnag, la caja en la que lo mantienen es robada por un águila, quien lo deja a la deriva y un barco inglés que pasa por ahí lo salva. En su tercer viaje, su barco es atacado por piratas, pero sobrevive alejándose en una canoa. Gulliver aterriza en una tierra sobre la que flota una enorme isla. El rey de la isla flotante, llamada Laputa, presiona a sus súbditos bajo la isla, aterrorizándolos con bloquearles el sol o amenazando con dejarles caer la isla encima. Gulliver entonces va a Balnibarbi, pueblo que pertenece a una raza de personas que están tan sumidos en sus propios pensamientos que necesitan un instrumento que los golpea al lado de sus cabezas para lograr poner atención. Estas personas están tan enajenadas con el aprendizaje y la creación de nuevas ciencias que nunca logran ponerlas en práctica y se vuelven inútiles. La isla vecina de nombre Glubbdubdrib está llena de hechiceros, donde incluso el gobernador puede resucitar a los muertos para que la gente hable con ellos. Gulliver va ahí y decide hablar con personajes famosos como Alejandro Magno, Homero, Aristóteles y Descartes, para aprender de ellos. No obstante, se decepciona tras conocerlos mejor, pues descubre que en realidad no son las figuras heroicas e inteligentes que reflejan los libros de historia. Finalmente, Gulliver llega a Japón, donde aborda un barco después de convencer al emperador de que en verdad es holandés. Una vez ya en casa, solo está ahí durante 10 días antes de irse a su cuarto y último viaje en barco, en el cual ahora él es el capitán. Pero cuando los marinos se amotinan, Gulliver es abandonado en una isla donde se encuentra con extraños seres llamados yahoos, que parecen vagamente humanos, pero bestiales, lujuriosos y alimentados por el odio. En esa isla, Gulliver también encuentra una utopía dirigida por caballos inteligentes llamados Houyhnhnms, de quienes se enamora y planea quedarse a vivir con ellos. La filosofía de los Houyhnhnms es tan convincente y favorable que Gulliver eventualmente incluso termina odiando a los yahoos en la isla y eventualmente a toda la especie humana. Varios años después, un amigo Houyhnhnm le dice que han decidido que se tiene que ir porque se le considera parte de los yahoos. Gulliver no quiere regresar a la raza humana, a quien ahora desprecia, pero eventualmente regresa a casa. No puede soportar estar cerca de nadie, ni siquiera come con su esposa e hijos. Compra un par de caballos y platica con ellos para sentirse mejor, aunque poco a poco, con tiempo, vuelve a integrarse a su familia humana.
Los viajes de Gulliver es una fuerte crítica a la cultura inglesa e irlandesa de los años en torno a 1700. La realeza, las luchas de poder, el egoísmo, el culto a la ciencia y a la vida sin rumbo o desarrollo personal se reflejan y exponen en cada pueblo que visita Gulliver. Los liliputenses, a pesar de ser tan pequeños, poseen un enorme ego, creyéndose los seres más importantes del mundo. Las razones de sus guerras, como el pelear por desacordar de qué lado abrir un huevo, son absurdas. Es curioso que muchos años después, el escritor estadounidense conocido como el Dr. Seuss escribiría un libro similar en donde dos poblados hacen guerra por desacordar de qué lado se debe comer el pan untado con mantequilla, si con la mantequilla hacia arriba o hacia abajo. Los Brobdingnags parecen no ver más allá de sus narices, anteponiendo sus placeres antes que obrar por el bien. Aún así, a través de la nobleza y cuidados de la niña Glumdalclitch, vemos que el egoísmo no es nato, sino que se adquiere al crecer. Los lapiutianos poseen gran conocimiento de la ciencia, pero su principal interés es practicarla sin ponerla en práctica. Aunque el desarrollo de la ciencia es recomendable, de nada sirve si no se utiliza para mejoras de la humanidad. Aunque los Houyhnhnms tienen una gran habilidad para el conocimiento racional y ordenado, a diferencia de los Yahoos que actúan como salvajes e irracionales, es este orden lo que los limita, haciéndolos perder su individualismo. Su preciada lógica los hace despreciar todo el rango de emociones, no solo los sentimientos negativos como la ira, sino las emociones que valoramos como el amor y la amistad también son sacrificadas. Aunque es fácil ver que la obra es una fuerte crítica a los pilares de la sociedad de la época, los elementos humorísticos, fantasiosos e incluso asquerosos son bastante atractivos para los más jóvenes y por lo que se le considera obra de la Ligue. El libro Los viajes de Gulliver se publicó 7 años después del Robinson Crusoe de Daniel Defoe y ya este era atractivo e interesante para los chicos. Podemos pensar que, viendo los vendedores de libros, el éxito que Robinson Crusoe tuvo entre los chicos, no dudaron en aprovechar los elementos fantasiosos de Gulliver para promocionarlos entre los hijos de la gente adinerada de la época para mejorar sus ventas. Robinson Crusoe y los viajes de Gulliver son de las primeras obras que fueron creadas para adultos, pero apropiadas por los jóvenes y los niños. Si te gustó la obra y deseas adquirir una copia de la ilustración, escribe a promotoresdelectura@gmail.com. Gracias por apoyar el canal Líneas y Libros. Agradezco tu opinión y consejos abajo y nos vemos en el próximo episodio.